Y aquí vemos, ya vamos también entrando más en el tema, pues de cómo todos estos personajes se han repetido a lo largo de la historia, al menos muchos de sus, al menos su nacimiento corresponde, porque hay muchas cosas que de su vida que no son exactamente iguales. Hay cosas que sí se cambiaron, pero todos son, digamos, mesías solares, por decirlo de una manera. Todos están relacionados que nacieron el 25 de diciembre. Entonces son el mismo fractal que se vienen repitiendo en diferentes culturas. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Y aquí estamos viendo también lo mismo. Los mismos personajes, diferentes culturas. Todos nacen y todos indican a que todos nacieron el 25 de diciembre. ¿Y esto es por qué? Porque todos representan al sol. Jesús es una alegoría del el Jesús mitológico, el Jesús de la Biblia, el Jesús Dios. Pues no es más que una alegoría, no existió, es una alegoría del sol. Tal cual. ¿Por qué? Porque lo vemos que lo mismo, como vamos otra vez al inglés, hijo se dice en inglés son, y igual se dice sol en inglés, se dice son. Es lo mismo, es la misma palabra. ¿Por qué? Porque es el hijo del sol negro. Entonces por eso decía que Jesús era el hijo. Como les puse en la Trinidad otra, que se cambió por Padre, Madre, por Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, es la diosa madre, el sol negro, el sol blanco y la luz astral. Entonces, digamos que realmente Jesús nos está diciendo en alegoría que es el sol, y por eso trae el sol atrás, en la cabeza atrás. Y como todos los demás personajes que ya hemos visto. Sincretizado también por la Iglesia Católica, nos están diciendo lo mismo. Y es donde empezó el culto al sol en forma negativa, porque nos hicieron olvidar a la madre, al sol negro, no lo recuerdan, pero saben que como Deito se gesta, por eso las iglesias son oscuras y tienen vitrales, para que no entre luz, y tú al rezar y al cerrar los ojos, te centres en esa oscuridad y en ese vientre, porque esa intención se la estás mandando, aunque tú no lo sepas, se la estás gestando al sol negro, a la madre, al útero. Pero ellos se la adjudican a este demiurgo, que tú le estás rezando al demiurgo, a este dios, a este impostor, pero ellos saben la verdadera intención que es a la oscuridad, es a donde se gesta todo. Entonces ahí está la trampa. Entonces aquí empezó esta dicotomía, por decirlo de una manera, de adorar al dios sol. ¿Por qué? Porque nada más se fueron, como les dije, al lado masculino, para empezar a despreciar al lado femenino. Entonces lo empezaron a tomar de manera negativa. Y aquí vemos su culto al sol. Y vemos claramente cómo están las siglas de Isis, Horus y Set. Entonces esto, bueno, esto lo de Horus, Isis y Set es relacionado, como ya lo vimos hace un momento, que esas entidades casi todas provienen del Egipto, ¿no? Que todas está basado la cultura en todas estas entidades que se vienen clonando desde ahí. Que todo esto está basado en la astrología. Esto es un paso en el cual el sol nos da a través del año, gira alrededor de la Tierra junto con la Luna, en los ciclos como que conocemos como dándolo a paso los ciclos como los equinoccios y solsticios como el que estamos viviendo hoy en día. Que el sol se va moviendo desde el centro en una espiral hacia afuera durante el año para volver a regresar en una espiral ascendente y descendente. Sube y baja y se mueve del centro magnético desde el vientre hacia afuera, acelerando su velocidad cuando está más hacia el exterior, porque si vemos la órbita del círculo, del disco donde vivimos, pues obviamente es más grande. Y por consecuencia, pues tiene y como está más alejado del centro magnético, ya no tiene tanta atracción magnética, gira más rápido, y por eso es que el día dura en todos lados 24 horas siempre, porque es debido a que el sol se acelera, y cuando está en el centro, más cerca del centro, se desacelera, provocando que dure la misma frecuencia de 24 horas la órbita del sol alrededor de la Tierra. Entonces,
digamos que a través del año pasa visita por toda lo que se le llama la eclíptica zodiacal, que a través, que también esta eclíptica se va yendo hacia lo macro y se mueve también alrededor de las eras. Pero lo más cercano que tenemos y lo más próximo pues es el movimiento constante de un año, ¿no? Que se mueve a través de nuestras luminarias, y es lo que observaban nuestros ancestros, que es el movimiento de la eclíptica que da durante los solsticios. Entonces, el sol, ellos se dieron cuenta y contaron en la alegoría lo que pasaba con el sol a través del movimiento de la rotación que da de su órbita alrededor del plano donde vivimos. Lo empezaron a vestir de historias y de mitos para enseñarlo de alguna manera amable, por decirlo de una manera, más para que las nuevas generaciones lo entendieran con cuentos y todo ese rollo, igual que nuestras civilizaciones antiguas, como eran grandes observadores de la naturaleza, también contaban todas las cosas que pasaban a través de los actos de la naturaleza, porque eran grandes observadores de la naturaleza y se comparan lo que hacía la naturaleza con lo que hacemos nosotros. Entonces contaban con diferentes enseñanzas a través de mitos con la naturaleza y con lo que pasa alrededor nuestro. Entonces lo mismo pasó con el sol. Lo que sucede realmente en esta época, ¿por qué nace el 25 de diciembre? Porque el sol, esta es la cruz zodiacal, de donde viene también la cruz, que ya vemos que distorsionó el cristianismo y la Iglesia Católica para la cruz en la que crucificaron a un ser que no tiene nada que ver, ¿no? Pero esto es una metáfora y una alegoría de lo que hace el sol en su movimiento, en su órbita, a través de nuestro plano. Entonces, ahora, como les dije, los que estamos ahora más pegados que es la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que vivimos en el plano, estamos situados del Ecuador hacia el trópico de Cáncer. Es donde, si ustedes revisan el mapa, es donde más gente vive. Por eso es que la mayoría de las enseñanzas estas están más relacionadas a lo que pasa ahora en este tiempo, que para nosotros es invernal, porque si lo vemos del lado por ejemplo, de la gente que está del lado más del trópico de Capricornio, como es Australia, como es Sudáfrica, Argentina, Chile, pues para ellos ahora es una época totalmente de calor, de luz, cosa que para nosotros no pasa. Pero como reitero, como la mayoría de la población, y más en esas épocas, vivía más en la zona tropical y en la zona más hacia el trópico de Cáncer, entonces por eso se contaba de esta manera que el sol, en su recorrido en el solsticio de invierno, era donde se daba la noche más larga del año. Contrario para como les digo, para los de lo que conocemos el sur va a ser el día más largo, pero para nosotros es la noche más larga, es la noche de oscuridad. Entonces pasa por una transición donde el sol, en este solsticio, que aquí lo vemos también ejemplificado, en esta rueda zodiacal, que en los egipcios lo tenemos en el zodiaco de Dendera, nos está marcando las 4 estaciones, nos está marcando los 2 solsticios y los 2 equinoccios, y el sol se va moviendo, y aquí vemos el mito de lo que sucede, cómo el cristianismo lo robó, digamos, de alguna manera para meterlo en este mito fantástico de un Jesús súper poderoso, pues súper Dios, ¿no? El sol va pasando sobre la eclíptica, y digamos que para acá nosotros, reitero, cuando el sol empieza a nacer en el equinoccio de primavera, que es en la casa de Aries. Por eso es el Cordero de Dios, porque Aries es un cordero. Y de ahí va subiendo progresivamente hasta llegar a lo que es el solsticio de verano,
para nosotros, que es en el trópico de Cáncer, que es cuando más luz hay calor, energía. Entonces cuando el ser humano, porque como necesitamos de la luz, es cuando más, donde los lugares donde siempre hay luz y calor, pues es donde mejor estamos. Y entonces por eso cuando viene el invierno es cuando la gente sufre de cierta manera, porque ya hay frío, ya hay más noche que día. Entonces de cierta manera se veía como negativo eso, porque se acaban las cosechas y todo viene como esa connotación negativa de que son ciclos realmente, ¿no? Pero bueno, se veía de esa manera. Y entonces el sol, cuando ya viene bajando su movimiento de lo que llegó al cenit del solsticio de verano, de Cáncer, pues va bajando, como lo vemos en esta gráfica. A lo que es su cenit lo da en la casa de Leo, que es donde el verano está a full, digamos. Entonces viene para pasar a Virgen, a Virgo, que es una virgen. Por eso viene ahí el mito también de una virgen. Entonces ahí digamos que se empieza a gestar. Y es donde vemos nosotros también que es donde vienen las cosechas, ¿no? Donde ya tenemos que recoger las cosechas porque viene el invierno. Entonces digamos que el sol hace lo mismo. Para pasar después a Libra, al equinoccio de otoño, donde se equilibra ahí. Y para empezar su descenso a la oscuridad, digamos, que viene pasando por Escorpión después, que es el que pica por atrás y lo traiciona, y eso lo relacionaron con Judas, por ejemplo. Entonces el sol es traicionado, nace de una virgen, bla, 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 está ahí, llega a Escorpión, está traicionado, pasa por Sagitario, para llegar a lo que es el solsticio de invierno, que es lo que estamos viviendo, vamos a vivir mañana, precisamente, el 21 de diciembre. Para que ahí empieza, digamos que ahí el sol, bueno, en la fila que los voy a poner mejor explicado, precisamente como está más hacia el lado del disco de nuestro trópico de Capricornio, sabemos que lo que es la Cruz del Sur está más situada de ese lado. Entonces, por eso, como está de esa zona, se posa ahí en el 21 de diciembre, curiosamente, y es donde se dice que después de ser traicionado por la constelación de Escorpio, del Escorpión, pasa a estas y se crucifica ahí exactamente en la Cruz del Sol, en la Cruz del Sur. Y es lo que vemos aquí, que esto pasa 3 días, se queda 3 días estancado, por decirlo de manera, que son los 3 días que Jesús según murió y resucitó al tercero, ¿no? Para después del 25 volver a retornar en su movimiento espiral hacia el centro, hacia el vórtice otra vez. Empezando otra vez a reducir lo que es los días de oscuridad, hacer los días más largos hasta llegar otra vez al equinoccio de primavera y pasar por ese ciclo. Entonces realmente esta es una alegoría solar, por eso es que todas las culturas antiguas lo vieron y lo expresaron en estas alegorías astrológicas, que son muy evidentes y muy claras cuando observamos lo que pasa realmente. Si ustedes no estuvieran como la mayoría de las personas que estamos hipnotizadas y totalmente abstraídas de la realidad, celebrando la Navidad ese día, el 25, el 24, que todo el mundo se pone una glotonería y una peda y una embriaguez bastante grande, pues obviamente el 25 pues se la pasa dormido porque está muy cansado. Entonces, si realmente no estuviéramos dentro de ese frenesí de desenfreno, nos fuéramos a dormir temprano y te levantaras al amanecer, podrías observar el movimiento del sol tal cual como lo están describiendo. Cómo realmente ya se empieza a mover
después de estar estos 3 días sobre esa cruz. El hijo de Gaia, del Sol Negro, renace otra vez para dar otra vez su ciclo y venir otra vez a darnos la luz a los que estamos de este lado. Aquí cuando vemos también que fue crucificado, ahí está el sol, ahí está la cruz también crucificada del sol y se refleja en el domo, tal cual como lo estamos viendo. Eso es lo que también observaron los antiguos, se dieron cuenta de ahí se crucifica el sol y pues viene otra vez a dar su camino para retornar. Y aquí vemos lo de lo que les decía de los 3 reyes, que está simbolizado obviamente con las 3 estrellas del cinturón de Orión y con la estrella Sirius, que es la estrella Sirio, que es la estrella del este. Bueno, lo que nos dice la alegoría, aparte sabemos que no son 3 reyes físicos, sino que son las 3 estrellas que están arriba, y nos vienen a dar una alegoría muy bonita también, de una enseñanza iniciática, que vamos a ir entrando más a fondo con esto, que nos dice que son 3 caminos por los que el ser humano debe de pasar para alcanzar ese grado crístico de cristal, que ahora vamos a enseñar cuál es, que es las 3 iniciaciones por las cuales todos debemos pasar en esta Matrix, al menos, en el modo de vida que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que es el camino del guerrero, que está representado por la mirra, el camino del mercader, que está representado por el oro, y el camino del monje, que está representado por el incienso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La mirra, ¿por qué es el guerrero? Porque la mirra se usaba antes como un ungüento para sanar heridas de guerra. Se usaba mucho, se llevaba mucho a combates de guerra para sanar las heridas, la mirra. Entonces, ¿por qué el camino del guerrero? Porque es el camino del guerrero que uno debe de emprender la guerra interna, lo que llamaban aquí en América la guerra florida, la guerra interior, de dominar las pasiones bajas, de dominar la animalidad irracional, de dejar de estar reaccionando con el cerebro reptiliano y de nada más de supervivencia y de sexo desenfrenado y de glotonería sobre los 3 chakras principales, desconectados de la madre tierra. Entonces esa guerra interna es la que debe uno experimentar en su interior, porque todo combate está hacia adentro, no es hacia afuera. Entonces por eso es el primer sendero que uno debe ser. Todos somos guerreros, guerreras de nosotros mismos, vencer esos falsos egos, limpiar el cuerpo, purificarnos. Por eso es que es muy importante, como mencioné, el ayuno que se da en este solsticio para poder recibir también estos torrentes de energía que llegan de la Madre Terrenal, del Padre Celestial, y estar en armonía. Entonces, si uno está limpio, se libera de esos chakras falsos, de esos sellos, y empiezas realmente a vibrar con tu campo electromagnético real. Entonces, es una guerra interna, tal cual como lo hace una mariposa, una oruga que se convierte en mariposa, entra en su guerra, en su capullo, en ese cuarto de espejos que decían los mayas, donde te vas a reflejar, en esa oscuridad, en ese vientre otra vez, en el cual vas a invernar, a meterte al corazón para vencer eso que ya mencioné. El segundo camino es el del mercader, que es con el oro, que nos está diciendo que hay que aprender a negociar con estos falsos egos y también con los demás, no de manera de la usura ni del intercambio monetario, sino en la manera de negociar con nuestra propia esencia y cómo ser diplomático con los demás, digamos. Aprender a hacer acuerdos de buena manera, respetándonos siempre nuestra palabra, honrando nuestra palabra. Por eso uno de los primeros acuerdos tolteca, y de los principales, es honra tu palabra. Entonces, cuando tú honras tu palabra, estás negociando de una manera correctamente con tus hermanos, con los que están alrededor. Sin estafa, sin usura, sin engaño. Entonces, por eso nos dice, es el camino del mercader. Aprende a negociar. Primero con tu ego, a mediarlo, que el ego es la personalidad. Lo malo es extrapolarlo al egocentrismo y al egoísmo. Entonces, que negocies con eso mismo.
que viene relacionado con esa guerra. Y por último, el camino del monje con el incienso, pues es saber de que no necesitamos de un intermediario, religiones, con el Vaticano. Por eso pontífice significa eso, hacedor de, puede llamar el Papa un pontífice, porque ellos dicen que son el intermediario entre Dios y tú, o entre Jesús y tú, no es cierto. Entre la fuente ya estás conectado desde siempre, tú eres el hacedor de puentes. Es cuando te das cuenta y pasas por ese puente, por ese camino de iniciación, pues te conviertes automáticamente en la cuarta fuerza, que es en el mago, en el ser de cristal, en el ser que asume su responsabilidad de co-creador, como la fuente, como fractal, y recupera su espiritualidad, que es su conexión. Entonces, si tú pasas adecuadamente estos tres caminos de iniciación, que es una alegoría de iniciación, los tres reyes magos, la del guerrero, el mercader y el monje, pues te haces en un mago de vida, que hace magia con la naturaleza, que se une con lo divino y que tiene su conexión bien establecida a conciencia con la fuente y con su corazón. Y aquí vemos cómo resurge el sol.